Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha en mano. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de patria, de compromiso con el ideal duartiano. Juan Pablo Duarte, en el marco del bicentenario, es el hombre al que uno tiene que reivindicar siempre. Y Duarte, que no solo fue un pensador, que no solo fue un hacedor de patria, Duarte fue también artista. Un hombre que tocaba varios instrumentos musicales. Pero al decir de su hermana Rosa Duarte, a Duarte, el instrumento preferido por Duarte era la guitarra, pero tocaba otros instrumentos. Además, poeta. Aunque don Mariano Lebrón Sabiñón dice que la poesía de Duarte no era una poesía trascendente, que era una poesía pobre, dice don Mariano Lebrón Sabiñón, y yo por supuesto tengo que respetar a esa gloria de la letra dominicana, don Mariano Lebrón Sabiñón. Pero Duarte fue un artista de la palabra, un artista del verso y un artista de la música, pero sobre todo un artista de la patria, un creador, y todo artista es creador, y Duarte es un creador de patria, pero además músico. Le encantaba la música. Duarte cantaba a guitarra. Duarte nos dejó una buena parte de su vida en verso, porque hay una cosa importante, que Juan Pablo Duarte no se concibió como poeta para trascender a la historia o en el tiempo como poeta. Duarte va a ese recurso de la poesía porque ya su fuerza física, sus fuerzas vitales no le alcanzaban para escribir una autobiografía. Y entonces, como en el verso uno puede decir mucho en pocas líneas, Duarte nos dijo mucho de su vida en verso. Por eso cuando uno analiza los textos poéticos de Juan Pablo Duarte, va a encontrar cómo él va colando, destilando, diciéndonos de su vida y sobre todo de los últimos años de su vida a través del verso. Pero incluso a través del verso nos narra, nos describe, nos retrata el momento angustioso de cuando él es expatriado por Santana. Y entonces ahí está aquel poema de la tristeza de la noche. 8 los míseros eran. Es decir, Duarte fue un artista completo, un artista para su tiempo trascendente. Tocó su guitarra, escribió poemas, tocaba otros instrumentos, cantaba. Y como nosotros hemos decidido que este espacio, asumirlo como una ventana de patria, de compromiso con el ideal de Juan Pablo Duarte, y en este año entonces, año del bicentenario de su natalicio, hemos consagrado el espacio a hablar de Juan Pablo Duarte. Y entonces, como Duarte fue artista, hemos querido invitar para este día, para esta entrega, a un artista de la patria, a un artista que su pincel, su pensamiento y su intelecto ha estado consagrado durante más de 40 años a hacer patria, a luchar por esta patria, desde la pintura, desde la plástica, hasta desde las ideas y desde su coraje físico también en su momento a luchar por la patria. Así es que hemos invitado a un artista plástico, a don Manuel Almonte, para conversar de las ideas del padre de la patria, pero también ver el compromiso social del artista plástico o del artista, porque el artista en términos genéricos lo abarca todo. No solo es el que coge la brocha gorda o el pincel para en trazo deslumbrarnos o dejarnos su mensaje o dejarle a la historia su mensaje. El artista también es el de la palabra, es el poeta, es el escritor, es el intelectual, es el creador. Y Duarte como artista fue un creador de patria, fue un músico, fue un poeta. Así que hoy vamos a conversar con un artista plástico, don Manuel Almonte, para ver los quehaceres y los caminos de la patria desde Duarte. Don Manuel, saludos, nos alegra que esté por primera vez aquí
en Voz para el Cambio, que usted había hecho resistencia a venir a este espacio, pero por suerte le hemos doblegado el pulso y aquí está. Don Manuel, saludos, nos alegra que esté con nosotros como artista. Así es. Don Manuel, gracias. Duarte como artista, ¿cómo usted lo ve? Bueno, tú has hecho una definición bien acabada. Yo pienso que ese sería un buen tema para tú que haces arte desde la letra, lo trabajas, lo investigas, y eso fácilmente es un tema que se puede traducir en un buen libro para una parte de la población dominicana. Pero Duarte, además de ser un artista contestatario, porque no era un artista cualquiera, un artista contestatario, que ponía sus dotes intelectuales y artísticas al servicio de la causa de construir una patria libre, independiente, soberana. Él también, recuerda, hacía teatro. El teatro él lo practicó como un arma por excelencia para el combate contra los invasores y la construcción de una nueva sociedad. Para la conspiración, para la organización, para la forjación de conciencia en la juventud y en la población. Correcto, inclusive habrá que investigar si dejó alguna obra de teatro. Sería interesante investigar eso te corresponde a ti. Pero un individuo con la capacidad intelectual y la inquietud social de Juan Pablo Duarte, que hiciera teatro, lo más lógico es que escribiera algo, alguna obra de teatro. Ese es tu problema, investigar eso. Don Manuel Almonte me está tirando ahí un problema que para mí no es problema, es un desafío de compromiso con la patria, porque hurgar en las huellas de Juan Pablo Duarte es de alguna manera ir hilvanando la conciencia necesaria para reinventar o repensar o reconstruir la nación, porque como decía Juan Pablo Duarte, esta nación es digna de mejor suerte. Don Manuel Almonte, el compromiso social del artista plástico, porque aquí se piensa como que el artista plástico es un artista que dibuja por ahí, que hace un cuadro para hacer dinero, pero antes que artista es un ser humano, es un ser social, con sensibilidades, con familia, es un consumidor, es un hombre que puede tener un vehículo y tiene que echar combustible, o ir al mecánico, o tiene que ir al supermercado, o que tiene los hijos, hay que comprar leche. Es decir, el artista, en este caso el artista plástico, es un ser social, y el compromiso de ese artista con la sociedad. Bueno, realmente el artista, no todo artista entiende su rol social, y si lo entiende, lo hace de manera individualizándose, en el sentido de que, bueno, yo soy padre de familia, como tú decías, yo tengo un compromiso, dicen, social, moral, de sostener mi familia, y pinto en ese sentido. No. Se puede hacer eso, desde luego. O sea, una cosa es el concepto individual sobre el ejercicio del arte, y otra cosa es el poner ese conocimiento, esos dones artísticos al servicio de la sociedad. ¿Por qué? Porque más o menos tú lo decías, el artista no existe como nadie en el mundo existe en forma individual. Nosotros de una u otra forma somos parte de una comunidad, aunque no tengamos conciencia de ello. Entonces, eso hace que tengamos que fijarnos en esa comunidad, en esa sociedad, para expresar correctamente las inquietudes de esa sociedad. Y en ese sentido, nosotros, o el artista, en términos individual, crece. En términos individual, se fortalece, sustenta su quehacer, mucho más
que teniendo en cuenta la individualidad. ¿Por qué? Además, es una obligación, diría yo. En la época de la caverna, pongo este ejemplo como forma de tocar la fibra de todo creador. Y cuando nos referimos a artistas, no solamente al pintor, sino el que escribe, el que hace poesía, el que hace teatro, el que declama, ¿no? El que canta, el que toca guitarra, todo el que hace algo. En la prehistoria, el hombre de la caverna, existían unos individuos, quizás pocos, que se dedicaron al arte, sobre todo a la pintura. Y aparecen en diferentes cuevas que existen en el mundo, en Santander, España, en Francia, aquí en República Dominicana. Santander, España, la cueva de las maravillas, de Altamira, aquí en San Pedro la de las maravillas, en Francia una serie de las fundamentales donde se encuentran escenas pintadas ya en esa época. Dicen que rituales y esas cosas, pero de todas maneras son escenas que tienen un fondo profundamente didáctico. Pero aquí, en términos cultural, político, no hay conciencia de esto, porque en Dajabón, por ejemplo, en el río Chacue, hay unos grabados indígenas, sí. Y están los grabados en la parte del sur profundo nuestro. Sí, claro. Pero claro. Y esto está abandonado. Sí, pero resulta que en esos tiempos, el hombre prehistórico tenía conciencia sobre lo que estaba haciendo, porque aparecen escenas de caza, por ejemplo. Cómo había que enfrentar a un animal para cazarlo y la subsistencia. Eso ya indica que tenían concepto de lo didáctico, conciencia de que eso había que hacerlo para educar a los cazadores, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hoy en día, con todo el desarrollo de la humanidad, usted encuentra de que el artista con concepto social es minoría. Es minoría porque el artista en lo fundamental se ha dejado atrapar por la subsistencia. A propósito de esto, Manuel, de la subsistencia, el artista nace o se hace, o aquí cualquier joven un día amanece diciendo que va a ser pintor y se mete y ya es pintor, o el artista requiere además una formación intelectual, no solo el dominio de la técnica, porque yo pienso que en la medida en que el artista tiene una amplia cultura o tiene un buen nivel cultural, pudiera elaborar, producir mejores obras. Fíjate, esto parecería una herejía. El artista nace, dice, pregunta. Bueno, yo no diría que el artista nace, el artista se hace, pero se nace con determinadas actitudes, tú lo sabes. Que nace con una actitud para ser guerrero. Hay gente que nace con determinadas actitudes para ser, qué sé yo, un predicador protestante o lo que sea, un predicador político. Nacen con esas habilidades, pero eso hay que pulirlo. Yo te digo esto porque yo recuerdo en mi niñez, 5 o 6 años, que yo me estaciaba en medio de un río que había en mi campo, un río, y lo que me llamaba la atención era el colorido. ¿Que había o que el río desapareció? Que existe en mi campo, y quién sabe si desapareció, quién sabe, porque uno pensaba, no, que los ríos son eternos, no, ya no, eso puede ser, pero me estaciaba viendo esa amalgama de colores que la naturaleza dibujaba ahí con los cambios de luces, sombras y esas cosas. Con el tiempo yo termino siendo artista. Pero si yo no entro a una escuela, me formo en el dominio de la técnica, no, porque eso es una de las cosas fundamentales del artista. Formación técnica, dominio de la técnica.
y el intelecto, la formación, la ampliación cultural. Son elementos fundamentales para hacer una obra consciente. El artista tiene que tener formación, y si tiene formación va a entender el problema del arte y la sociedad, su papel como padre de familia y como ser social, que no choca uno con otro. Manuel, los grandes artistas plásticos de la República Dominicana, yo pienso que una buena parte de ellos han tenido un compromiso con la patria, y pienso en Ramón Oviedo, y pienso en la cumbre en este sentido de Silvano Lora, en Asdrúbal Domínguez, y otros nombres. Sin embargo, hay otros grandes artistas que uno no lo ha sentido con ese compromiso de patria. Yo no sé qué tanto usted conoce de Guillo Pérez, de Vidó, sus niveles de compromiso con la patria, pero sí yo sé que Silvano Lora, que Asdrúbal, yo no sé si aquel artista Jaime Colson pudiera ser. Jaime Colson. El compromiso de los artistas con la patria. Bueno, el asunto del arte, yo pienso que el artista con concepto de su papel en la sociedad tiene que llevar hasta las últimas consecuencias esa concepción. Si bien es cierto que en el 65, cuando se forma el brazo cultural de la guerra, encabezado por Silvano Lora precisamente, hubo una pléyade de artistas, pintores, músicos, cantantes, poetas, que formaba parte de ese brazo cultural. Pero ¿cuántos de ellos continuaron haciendo ese trabajo de presencia ante la sociedad para el cambio? Un trabajo cultural para el cambio. Ahí es que ese es el camino que tiene que seguir un artista, que tenga claro el compromiso social del arte. Convertir el arte en un arma certera, no para cambiar la sociedad, pero sí para ayudar a ese cambio. Entonces, como tú sabrás, no todos los artistas que comenzaron en la guerra a hacer un arte social llevaron eso. Termina la guerra y cada quien toma su camino hacia desenvolverse individualmente y construir su fama. Pero muy poco, como Silvano Lora, Asdrúbal Domínguez, decidieron llevar el arte como un arma. Eso no solo pasó con los artistas, porque también algunos comandantes militares, después de la Guerra Patria, también alzaron el vuelo y se le sentaron ahí a Balaguer, al dominio, a la represión, y traicionaron, dicen algunos, a Francisco Alberto Camaño de Ño. Pero se me ocurre preguntarle, Manuel, en esto de los artistas plásticos que tienen compromiso con la patria, con el cambio, ¿cabe un artista en un estamento de poder? Por ejemplo, Silvano Lora, esa cumbre nuestra, esa gloria nuestra, yo tuve el honor de ser su amigo, de conocerlo, de trabajar con él en el taller ahí en el local en la Independencia. Si su organización llega al poder político, el artista, que es un ser libre, de vuelo amplio, de vuelo libre, cabe en los entornos del poder. ¿Acaso el poder no podrá limitar su vuelo? ¿O él, si quiere seguir siendo artista, no tendrá que abandonar a aquellos que con él llegaron al poder para poder seguir siendo artista? ¿O es que el poder no coarta la sala del artista, el vuelo del artista? Bueno, hasta ahora es así. El poder ha hecho eso, cortar la sala del artista, que incluso le ayuda a establecerse. Pero es difícil para un artista ajustarse al poder, inclusive al poder que ayuda a construir. Yo pienso que es difícil. Tendría
pasado. Es difícil, pero es una utopía. Yo no te puedo decir, por eso te digo que es difícil. No por el artista, no por el artista, sino por lo que dirige el Estado. El nuevo orden. Porque los que llegan al poder se acomodan en el poder de una u otra manera. Y el artista siempre es un ser libre, muy sensible. Y los que llegan al poder son ajenos o enemigos de la crítica. Es decir, la crítica no es para la gente del poder. Pero no solamente los que llegan al poder, eso tú lo encuentras hasta en las relaciones de trabajo, en el vecindario, en la vecindad. El problema de esa prohibición a la crítica. Eso es un problema más bien de la humanidad, del ser humano, de la formación del ser humano. El artista es otra cosa, que no es un ser anárquico, no es un ser anárquico que está inconforme por estar inconforme con todo lo establecido, no. El artista consciente, estamos hablando del artista que esté claro sobre el papel social colectivo del arte, estará siempre en contra de la arbitrariedad, de la poca libertad, aunque sea esta ejercida en un régimen que él mismo haya ayudado a establecer. Por eso te digo que es difícil la situación. Todo depende de quienes dirijan. Todo depende de quienes dirijan. Manuel. Pero oye, el artista siempre habrá un elemento escudriñador, diría un anticrítico de eso. Habrá en el artista siempre un elemento inconforme, que no cabe en él. Un problema de concepto. El artista es un individuo que tiene criterios sobre la libertad. Y esa libertad, ese es el pecado del artista. La quiere no solamente para él, sino para toda la humanidad. Por eso yo digo, escúchame, que si la humanidad estuviera dirigida, no por artistas, pero por gente con ese concepto amplio del artista, la humanidad estuviera más cerca de lo que dicen los cristianos, más cerca de lo que plantea el ideal comunista, más cerca de lo que plantea la gente de bien. Manuel, un tema interesante para abordarlo con usted es el de las caricaturas políticas. Los que hacen caricaturas políticas, ¿son en lo fundamental artistas plásticos o son pensadores políticos? Porque, y aquí este pueblo nuestro espera los diarios sobre todo por la caricatura. Porque no lo que uno va a ver cuando abre un periódico es la caricatura política. Ese Dios es inofensivo, el carrusel de la vida. Para satirizar, después de satirizar al personaje, a la persona que sea, el caricaturista te coge a ti, te deforma unos elementos del rostro, del cuerpo, pero sigue siendo tú. Primero te ridiculiza a ti, pero te usa como arma para mofarse de una situación dada. En este caso, el caricaturista social lo usa para enfrentar los males de la sociedad. Pero hay un problema. No todo, y esto hay que aclararlo, postura social quiere decir que es una postura políticamente de avanzada. O sea, yo no quiero decir retarle calidad artística a ninguno de los caricaturistas que hoy existen, pero hay que fijarse que a lo que nos referimos es a un artista comprometido con el cambio social, no a un caricaturista, a un artista que denuncie por las razones que sea el mal social. Simplemente esa denuncia, si no va dirigida
al cambio social, a superar la realidad existente. Entonces, no es al artista social que nos referimos, no es al artista social que encarnó Silvano Lora, a Robert Domínguez, ¿no? ¿Se puede como artista plástico trascender sin una adecuada formación intelectual? ¿Puede producir una obra trascendente? No puede de ninguna manera, porque el que, una persona que no tenga un adecuado nivel intelectual puede ser un artesano, eso puede ser cualquier cosa menos un artista que haga una obra que trascienda, porque no podrá ni siquiera, sin el nivel intelectual debido, no podrá poner a hablar su producción. Quiere decir, no podrá comunicar un mensaje apropiado para transformar la individualidad del observador y mucho menos contribuir a guiarlo para que se enrole en el cambio social. Porque el fin del arte no es solamente un artista entender el compromiso social y trabajar para eso, sino que al observador le sirva esa producción, esa creatividad artística para enrolarlo hacia la lucha por el cambio social. Ese es el papel, esa es la función, ese es el fin del arte comprometido socialmente, ¿no? Entonces, si ese artista no tiene ese nivel intelectual, como, repito, la capacidad cultural, la capacidad para el dominio de la técnica, jamás podrá hacer un arte con la debida calidad que trascienda, que cumpla la función y permanezca en el tiempo. Con el permiso de don Manuel Almonte, vamos a una brevísima pausa aquí en Voz para el Cambio para atender compromisos que tenemos con los amigos que sustentan el espacio. Vamos arriba y retornamos en breve segundo con Manuel Almonte, artista plástico. Late en cada uno de nuestros corazones. Merecemos una UAS mejor. Iván Grullón, rector. Nino Félix, vicerrector de Extensión 2014-2018. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. ¿La inversión en educación para sus hijos ha valido la pena? El Centro de Formación Los Clavelines es una institución educativa orientada y auspiciada por la Fundación Los Clavelines Incorporados. Tenemos como lema: innovamos para la calidad educativa. Siendo una escuela asociada a la UNESCO, trabaja una buena planificación, logrando siempre sus objetivos de educar con calidad para la vida y para vivir. 29 años de experiencia nos caracterizan.